Sé que recomendar un libro no es tarea fácil. Los gustos son tan diversos como las personas. Pero créeme, es un libro que vale la pena conocer. El tren de Aragua, del reconocido sociólogo y educador peruano José Luis Pérez Guadalupe, quien además fue ministro del Interior del Perú, es mucho más que una crónica criminal. Es un análisis profundo, documentado y revelador sobre una de las organizaciones delictivas más peligrosas y más expansivas de toda América Latina. Un trabajo que combina investigación de campo, entrevistas inéditas y la mirada experta de alguien que conoce por dentro el mundo penitenciario y el crimen organizado. Un libro que explica cómo esta banda surgió, cómo se fortaleció y cómo logró cruzar fronteras, cambiando el mapa del crimen en toda la región. Este libro no se limita a contar la historia de una banda criminal nacida en el estado de Aragua, Venezuela, hace más de 2 décadas. Lo que aquí se presenta va mucho más allá. Es una radiografía del tren de Aragua, desde sus orígenes hasta su expansión por gran parte de América Latina. Examinará las claves de su consolidación y los mecanismos que le permitieron cruzar fronteras adaptándose a distintos entornos. El análisis parte de un enfoque criminológico y se estructura en torno a 3 grandes ejes. El primero ofrece un panorama del crimen organizado en la región, mostrando cómo han evolucionado las principales organizaciones y qué formas de gobernanzas, tanto en la calle como dentro de las cárceles, son capaces de imponer. Se revisan experiencias internacionales, como la mafia italiana, la mafia rusa o el Primeiro Comando da Capital de Brasil. Luego se identifican los rasgos que definen a una organización criminal moderna, evitando encasillarla en definiciones rígidas, que pronto quedan obsoletas ante la rapidez de los cambios actuales. También se describe el contexto latinoamericano en el que surge el tren de Aragua, analizando vulnerabilidades sociales, debilidades institucionales, condiciones geográficas y dinámicas comerciales que favorecen el desarrollo y expansión de estas redes delictivas. El segundo eje se centra en la relación entre la cárcel y la calle, describiendo cómo el tren de Aragua se formó en la prisión de Tocorón y validó su estrategia en el barrio de San Vicente, en Maracay. Tocorón funcionó como un verdadero laboratorio del crimen. Allí se reclutaba, se adiestraba y se dirigía la operación que luego salía a las calles. Esta estructura perfeccionó un modelo basado en 3 pilares: concentrar el poder, controlar el territorio y diversificar actividades. Estos principios, aplicados en un ciclo constante entre la cárcel y la calle, dieron forma a un sistema exportable que pudo replicarse en otros estados de Venezuela y posteriormente en distintos países de la región. El tercer eje reflexiona sobre su carácter transnacional. Aunque el patrón del tren de Aragua no es único, es la primera banda venezolana que ha logrado posicionarse en varios países en tan poco tiempo. Su rápida expansión responde a factores como el aprovechamiento de la migración masiva para mover miembros con experiencia delictiva, la ausencia de estructuras criminales similares en ciertos países, la violencia extrema de sus integrantes, y las fallas del Estado venezolano en seguridad y control penitenciario. Todo esto ha hecho que su modelo se replique, incluso por grupos sin conexión directa con la organización original, generando una especie de marca criminal que trasciende fronteras. Metodología. Para entender este fenómeno, el libro se apoya en un enfoque cualitativo y en una fuente poco utilizada en estudios académicos: la voz de los propios protagonistas. Los testimonios provienen de internos venezolanos recluidos en cárceles peruanas. Hombres que ya habían cometido delitos en Venezuela, habían pasado por sus cárceles y continuaron delinquiendo tras emigrar. El trabajo de campo se desarrolló entre agosto de 2022 y abril de 2025, principalmente en el penal de Lurigancho, el más grande del Perú, con unos 10.000 internos, de los cuales más de 1.000 son venezolanos. Se realizaron entrevistas individuales, entrevistas grupales, conversaciones informales y reuniones semanales en la Mesa de Diálogo y Prevención de Conflictos, donde participaron autoridades penitenciarias, exministros, representantes de la Defensoría del Pueblo y cerca de 50 internos venezolanos, con liderazgo o influencia sobre sus compatriotas. Se llevaron a cabo 11 entrevistas en profundidad, 3 encuentros grupales para contrastar testimonios y una historia de vida detallada.
Paralelamente se revisó literatura especializada, sobre todo investigaciones venezolanas, y se confrontaron estas fuentes con los relatos recogidos. También se entrevistó a autoridades penitenciarias e internos peruanos, lo que permitió tener una visión más amplia, aunque en el libro solo se citan los testimonios de venezolanos. La investigación se complementó con viajes a Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, para entrevistar a especialistas y recopilar información de medios de investigación reconocidos, priorizando aquellos que incluían testimonios directos de policías, investigadores y víctimas. Una historia que lo resume todo. Entre los testimonios, uno destaca por concentrar buena parte de los elementos que atraviesan esta investigación. Es el de un hombre de unos 30 años, nacido en el barrio de Petare, al que él mismo llama la favela de Caracas. Inició su vida delictiva a los 11 años y a los 14 ya había matado a un policía. Siendo muy joven, ingresó al penal de Tocorón, donde se integró al grupo de los Luceros de la Alta del Carro del Penal, gracias a sus contactos y reputación criminal. Tras los operativos de exterminio de las fuerzas especiales en Venezuela, decidió huir antes de ser asesinado, como le ocurrió a la mayoría de sus amigos. Pasó por Colombia y Ecuador antes de llegar al Perú, donde fue detenido por robo y sicariato. También viajó a Chile, donde se dedicó al tráfico de ketamina. Hoy cumple condena en el Perú y participa en un programa de rehabilitación. Esta historia, como todas las recogidas en este trabajo, no fue elegida al azar. Es el resultado de meses de acercamiento, diálogo y construcción de confianza con los internos. Las entrevistas fueron voluntarias y se realizaron bajo estricta reserva de identidad, preservando cualquier dato que pudiera poner en riesgo a los participantes.